Hezbollah. Algunos dicen que es una organización de resistencia, pero otros consideran que es una combinación entre terrorismo y narcotráfico. Todo grupo radical islámico lo que hace es primero arma una estructura social, abre escuelas, mezquitas, empieza a dar servicios que el Estado no da, y mientras que hace todo eso, adoctrina a personas a que lo importante es no solamente educar, sino también combatir. Este grupo, mucho más grande y mejor armado que Hamas, es protagonista de un nuevo punto de tensión en Medio Oriente. El brazo de Irán en Líbano, Hezbollah, es la organización terrorista más rica del mundo. Todavía el mundo entero está pendiente de lo que ocurre en Gaza y ahora se teme que se abra un nuevo frente de conflicto. Al norte de Israel está Líbano. Allí opera Hezbollah. El movimiento Hezbollah surge como consecuencia de la guerra en el Líbano de 1975 a 1990. El movimiento Hezbollah empezó siendo un partido político, luego se convirtió en resistencia. Ese movimiento de resistencia va a tener un papel clave en la guerra en el Líbano, al punto de que el enfrentamiento va a ser directamente contra la ocupación que hace Israel en 1982, y esa ocupación de 1982 convirtió el movimiento Hezbollah en un movimiento altamente armado. Es decir, hay una vinculación en realidad muy estrecha entre la ayuda que da Irán para convertir al movimiento Hezbollah en prácticamente un ejército interno que va a llevar, digamos, a cabo una situación de guerra en contra de Israel. Barrios insistió que este grupo no puede verse solo como un ejército, pero sí reconoció que es una fuerza importante que se ha enfrentado otras veces con Israel. No solamente es un movimiento de resistencia armada, es un partido político que también tiene escaños dentro del Parlamento libanés, es incluso militarmente hablando mucho más fuerte que el mismo ejército libanés. La última guerra que se vive entre Israel y el movimiento Hezbollah en el Líbano va a ser la guerra del 2006. Del 2006 hasta la fecha va a haber una serie de enfrentamientos aislados a través de la frontera, que es lo que se mantiene hasta la fecha y que podría eventualmente agravarse con lo que ha venido ocurriendo en esta guerra en Gaza. Otros consideran que más que un movimiento de resistencia, Hezbollah utiliza una fachada de acción social para esconder su principal objetivo: atacar a Israel y a sus aliados. Gabriel Ben-Tasgal, un israelí especialista en radicalismo islámico, sostiene que esta organización no solo es terrorista, sino que también se dedica al tráfico de una droga sintética muy particular. Son los que producen y promueven una droga muy fuerte que se conoce como la droga yihadista, porque ISIS y soldados de Hezbollah la tomaban para combatir desinhibidos. También los palestinos que atacaron el 7 de octubre, poblados de Israel, estaban drogados con esta droga, que se llama Coptagón. Es una droga sintética que se difunde mucho por el Medio Oriente, y también me imagino que a la corta o a la larga, con ese nombre o con otro, va a llegar a América Latina. Este especialista sostiene que Hezbollah tiene presencia en América Latina con alianzas muy peligrosas. De hecho, muchos informes hablan, especialmente de la CIA, que Hezbollah está lavándole a los narcos dinero en un volumen de aproximadamente 400 millones de dólares de ganancia. Entonces, Hezbollah y los narcos son aliados naturales. Agregó que se cree que hay cientos de militantes de esta organización deambulando en América Latina con pasaportes falsos, sin ni siquiera hablar español. Desde que empezó el ataque el 7 de octubre por parte de Hamas, Hezbollah también lanza cohetes para atacar al norte de Israel. Así lo asegura la propia embajadora de ese país en Costa Rica. Cada día desde el 7 de octubre, Hezbollah lanza cohetes y misiles contra comunidades civiles en Israel, provocando la evacuación de todo el norte de Israel. Tenemos ahora en Israel 250,000 civiles desplazados, refugiados que no pueden regresar a casa. Y esto podría eventualmente llevar a una guerra regional o a que un segundo frente de guerra se le abra a Israel, aparte del que ya tiene enfrentado en Gaza. Oficialmente Israel ha dicho que de no darse una solución diplomática, tomará las medidas necesarias
para enfrentar esta amenaza. Esperamos que la comunidad internacional actúe para la implementación de esta resolución. Si no, no tenemos opción. Tenemos que proteger nuestras comunidades y lo hacemos, sino en manera diplomática, en manera física. El Estado de Israel no puede permitir que del otro lado de la frontera haya un grupo que pueda hacer una masacre mucho peor a la que hizo Hamás. Mirá la comparación. Hamás se calcula que tiene alrededor de 24.000 soldados. Hezbollah tiene entre 50.000 y 100.000 soldados. Hamás se calcula que tenía 30.000 cohetes para disparar. Hezbollah tiene 200.000, de los cuales parte de ellos son misiles. Tienen capacidad de poder ir dirigidos hacia un lugar con misiles de 500 kilos de explosivos en su cabeza. Entonces la potencia militar de Hezbollah es mucho más dura que la capacidad bélica de Hamás.